Sí, muchas gracias. Y muchas gracias al Grupo Socialista por esta iniciativa. Yo no sé si de sensibilización, de convicción o de propuestas para resolver un problema que viene, yo creo que, aparejado a la evolución del propio sentido de los propios análisis que hemos hecho sobre el trabajo productivo y reproductivo. Yo como sindicalista, que es lo que soy, deciros que, y también tengo algo de historia, esta mañana cuando oía decir, o se ha dicho de alguna manera, que quizá lo de las estadísticas debiéramos de dar ya un salto porque ya es más que evidente cómo la discriminación salarial, la discriminación retributiva es un hecho y que, bueno, parece que eso nos había llevado precisamente a la consigna que ha promovido esta iniciativa de que el 22 de febrero sea el día, y es la propuesta que parece ser que va a aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, para evidenciar cómo la brecha salarial, yo no sé si es más amplia o menos amplia, pero lo que sí digo es que las estadísticas son importantes. Yo creo que las estadísticas nos han ayudado a las personas que llevamos mucho tiempo luchando por la conquista de la igualdad de género, que es la más importante, porque es la que afecta a más de la mitad de la población, nos ha ayudado a que tomen iniciativas precisamente los organismos, las organizaciones, las instituciones que actúan en la sociedad, que actúan en la vida real o que debiéramos de actuar. Creo que esto ha ayudado considerablemente y esto ha promovido indudablemente a que en Europa se tomen iniciativas a través de las directivas, etcétera, y también que en nuestro país, en los últimos años sobre todo, y en la anterior legislatura del Gobierno socialista, se promoviesen medidas tan importantes dirigidas precisamente a combatir la discriminación por razón de sexo. Yo creo que el artículo 45 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres es clara cuando dice que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Dice, y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Una de las más importantes, desde luego, es la discriminación salarial, pero que es una vieja reivindicación. Yo creo que esta mañana, como aquí también teníamos a personas históricas, nos hablaba el secretario general de la Unión General de Trabajadores de cómo se promovió en un momento determinado por el movimiento sindical europeo precisamente el reconocimiento de la discriminación salarial y de actuar con medidas frente a ella. Recuerdo que decía que era el año 31 y también en esos momentos en este país estaba sucediendo algo muy importante. Se estaba hablando precisamente del artículo 34, que era el que regulaba la participación, regulaba el sufragio universal o no en este país en la Constitución de la Segunda República. Era precisamente ese año, en el mes de octubre, si no me falla la memoria. Es decir, cuando interactúan diferentes actores que tienen responsabilidad en buscar esa igualdad, pues aquel año, en el año 31, ocurrieron cosas importantes, como están ocurriendo actualmente. Pero para llegar a ese convencimiento, también tenemos que saber hasta dónde tenemos y cuánto son de profundas las causas y los factores que inciden y que siguen incidiendo de manera tan radical, diría yo, en el aspecto, desde luego, de la retribución, cuando desde todos los ámbitos de la sociedad, me da igual el movimiento sindical, las organizaciones políticas, el movimiento feminista, siempre han valorado la capacidad económica como una fuente de autonomía, de libertad y de independencia de las mujeres. Sigo insistiendo en el tema de conocer bien cuáles son las causas y de conocer bien y de que se hagan estudios y de que los conozcamos. Almudena daba algunos datos de la necesidad todavía en nuestro país de que sigamos avanzando por esta línea para que veamos realmente si esto preocupa o no a la sociedad. Yo sé que aquí se encuentran entre nosotras algunas señorías. ¿Qué tal nos iría un diagnóstico
desde la percepción retributiva de sus señorías, desde el punto de vista de género? ¿Qué impacto tendría? Sería bastante evidente. Sería bastante evidente. Seguramente habría muchas explicaciones. También en el ámbito laboral hay muchas explicaciones. Creo que las hemos venido viendo a lo largo de la jornada. Y hay explicaciones, decíamos, que valoradas sobre el diferente trato en las retribuciones a hombres y mujeres de manera desigual, lo decía también Elena Valenciano, podríamos calificarlas como desigualdad retributiva, es decir, claro que es muy importante el acceso al empleo. ¿Cómo se realiza el acceso al empleo? ¿Cómo realizan los varones el acceso al empleo y cómo realizamos las mujeres el acceso al empleo? El crecimiento del empleo en los últimos años en nuestro país casi ha estado en 2 puntos anuales. Estábamos a punto de lograr el objetivo de Lisboa 2010, pero ha llegado la crisis económica que no hemos provocado las mujeres, pero que vamos a ser sus principales víctimas de la crisis económica, como todas las crisis económicas que suponen retrocesos en muchos casos precisamente del acceso a ese empleo, como principal fuente, desde mi punto de vista, de las desigualdades salariales, porque se producen en el inicio. Y el crear, como ha sucedido en nuestro país, unos cuantos cientos de miles de empleo, con una desvalorización solamente por el hecho de que el empleo era para mujeres, creo que nos está colocando en una situación ahora mismo complicada en nuestro propio entorno, en el entorno europeo. Pero el principal va a ser el de ahora en adelante. La discriminación que se ha producido en el acceso al empleo, la discriminación salarial que, como consecuencia de esa discriminación al empleo, lleva aparejada, las consecuencias son, desde luego, actualmente, que hoy esas mujeres tienen menos prestación por desempleo, van a tener muchísima menos prestación cuando llegue la edad de su jubilación y que, por lo tanto, las consecuencias son a lo largo de la vida laboral. Y esa es una de las principales desigualdades, vamos a dejarlo así, en la discriminación o en la diferente percepción salarial entre hombres y mujeres. Se ha intentado, es verdad, normativamente en nuestro país, el que esto se corrija y se nos dice a los agentes sociales, precisamente, que seamos capaces de negociar planes y medidas de igualdad que tengan precisamente en cuenta el acceso de las mujeres al empleo. Pero también sabemos la oposición radical que hubo ya, no en la negociación colectiva, que siempre la hay, sino en la propia negociación de los contenidos de esa norma. También podríamos preguntar aquí sobre nuestra carrera profesional desde el inicio. ¿Cómo fue nuestro acceso al mercado de trabajo? ¿Cómo fue nuestro acceso al trabajo retribuido como principal factor corrector de las desigualdades o, por el contrario, principal factor también de fuente de discriminaciones? Y no solamente como dentro del mercado laboral, también en nuestra vida privada tendrá efectos perversos para el trabajo reproductivo que fundamentalmente realizamos las mujeres a lo largo de nuestra vida, porque un mal empleo conllevará también un incremento en el trabajo reproductivo. Mejor empleo, menor discriminación salarial, mejores condiciones de vida, mejores condiciones para nuestro trabajo retribuido. Por lo tanto, todavía tenemos que seguir analizando y consensuando, al menos en las agentes sociales responsables de llevar desde luego a la negociación colectiva. Yo me siento responsable de llevar a la negociación colectiva estos factores, estas cuestiones, harto difíciles, porque mirad, acabamos de firmar, es verdad, un acuerdo
para que no se paralice y para que no quede fuera todavía más aspectos que se contienen en la negociación colectiva. Yo estoy de acuerdo con Almudena Fontecha cuando dice que las medidas más transversales, más globales, son las que favorecen la igualdad en general, sin lugar a dudas. Pero cuando estamos pactando los incrementos salariales,